Muy buenas noches con todos, o buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Hoy, día martes 5 de mayo del 2020, damos inicio a este video que lo hacemos desde la ciudad de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, en Ecuador. La idea de este video, llevarlo adelante, es para actualizarlos en cuanto a información que tiene que ver con el COVID-19, intercambiar opiniones sobre el mismo y de una u otra manera destruir bulos, fake news o noticias que pueden llegar a intranquilizarnos en esta cuarentena. Mi nombre es Richard Pinargota Rodríguez, soy médico imagenólogo, docente de medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro en Manabí, la ULEA, y hemos llevado adelante algunas veces esta transmisión desde que pensó la cuarentena. Creo que quizás unos 3 o 4 días no la hemos podido llevar. Iniciamos siempre enviando un afectuoso saludo a todas esas personas que están convaleciendo por algún tipo de enfermedad, mucho más en aquellas personas que están padeciendo COVID-19 o en aquellos grupos familiares. Cada vez más frecuente encontrar que existen familias que prácticamente toda la familia se ha contagiado una vez que uno de sus miembros ha llegado enfermo, y no es nada raro que toda la familia se haya contagiado. Lo digo porque yo ya conozco familias de 5 miembros, de 7 miembros, de 14 miembros, donde todos han sido contagiados. Y obviamente, dependiendo de ciertas condiciones, habrán dentro de la propia familia a algunos que el problema sea mucho más llevadero que otros que probablemente nos va a dar muchas complicaciones. En virtud de ello, un fuerte saludo a todas estas personas convalecientes. Y también un fuerte abrazo de solidaridad a aquellas familias que han perdido alguno de sus seres queridos o muchos de sus seres queridos, porque lastimosamente ya tenemos acá en el país, acá en Ecuador, y asumo que también en otras partes del mundo, muchas familias que se han visto golpeadas con mucha fuerza e intensidad por el COVID-19, no solo como la enfermedad desarrollándose, sino también por la pérdida de vidas humanas, que es lo más lamentable que estamos llevando adelante ahora. Bueno, en virtud de ello, empezamos a mencionar sobre nuestro video, y primero, para no quedar un poquito ausente de la realidad, sobre todo la realidad que tiene que ver con lo que ustedes mencionan o escriben acá, voy a tomar en cuenta la pregunta que ayer quedó pendiente. La verdad no la leí, por eso se pasó por alto, que nos hizo nuestro amigo José Roberto Rodríguez Lor, preguntando él cuándo podemos hablar de la curva descendente con más de 50 días de cuarentena, si aún creo que no llegaremos a una meseta pandémica. Entonces, él está preguntando que cuándo ya podemos comenzar a hablar de que los casos comienzan a descender. Y la verdad que para llegar a eso, lo primero es que no comiencen a aumentar, o sea, llegar a meseta. Y una vez que esté en meseta, obviamente que allí se espera que comiencen a descender. En ese sentido, por ejemplo, ya países como Italia, España, después de haber llegado a un clímax en cuanto a casos, a un pico bastante acentuado de todo lo que presentaron, ya comienzan a tener una fase de meseta, y probablemente también en determinadas cosas, sobre todo en mortalidad, o sea, en la cantidad de fallecidos, comienzan a tener un descenso. Y por ello comienzan a tener otro tipo de implicancias. Lo único que hay que saber y entender, que no existe un manual escrito de qué tengo que hacer en los casos de COVID-19, o sea, cuál es la conducta que debo de seguir. Nosotros estamos en una situación de aprendizaje constante. Probablemente en muchos países funcionará lo que se llama error-acierto, ¿sí? Y en base de ello se toman mejores consideraciones. Yo les pongo un ejemplo. En el caso de Argentina, ¿sí? Argentina, por ejemplo, empezaron muy bien la cuarentena. Lo empezaron antes que otros países en el sentido de la cantidad de casos confirmados, incluso fallecidos. Empezaron muy bien. Pero ¿qué ocurrió? Se descuidaron, y un día, por intentar hacer, entre comillas, un favor a los jubilados, los convocaron todos para que vayan a los bancos a presentarse para que retiren el dinero. ¿Qué originó? Que los jubilados se llegaran a aglutinar fuera de los bancos, y eso causó una conmoción, porque obviamente era justo lo que se quería evitar. Entonces, después se tomaron medidas, pero eso fue un error. Fue solucionado con un acierto, pero probablemente de ese error pudieron haberse contagiado mucha gente. Entonces, y así hay una infinidad de situaciones que aparecen. Sin ir tan lejos,
Estados Unidos, por ejemplo, bueno, la verdad es que Trump, puede ser muy político, pero no tiene nada ni de académico, peor de humanista en el área de ciencia, y por ende él solo ve el símbolo de dinero en todo lo que hace. Es mercantilista, es un negociante, ¿no? Incluso tenía un programa que se llamaba, o tenía una similitud a eso. Así que él lo que único ve es dinero. Y acuérdense cuando él comenzó a hablar sobre la hidroxicloroquina. ¿Y qué originó? Que hubiera un desabastecimiento de la hidroxicloroquina mundial, todo el mundo comprara hidroxicloroquina, y a la larga nos hemos dado cuenta que no es tan efectiva muchas veces como uno esperaría, y que no en todos los pacientes tendría que utilizarla como uno esperaría, y así un sinnúmero de cosas. Entonces, en esta situación de que no hay un manual escrito, de que muchas veces se actúa de acuerdo a error-acierto, ¿sí? Probablemente tenemos que entender que hablar de lo del descenso de la curva y lo de la meseta pandémica va a variar indiscutiblemente de países en países. Lo que sí es real es que mientras nosotros ocultemos, disfracemos, manipulemos, no cuantifiquemos o tengamos un sesgo importante en nuestras cifras, todo lo que se pueda decidir no va a tener una connotación interesante. Entonces, esto es muy sencillo. Yo les pongo este ejemplo. Digamos que uno de ustedes se encuentra enfermo, que esperamos que no ocurra, y le mandan a hacer unos análisis de laboratorio. Entonces ustedes van a hacer el análisis de laboratorio y por una cuestión económica, por una cuestión X, Y o Z, se decide hacer en un laboratorio que la verdad no tiene buenas características en el sentido de que este laboratorio les pueda conferir garantía en sus resultados. Encima que la persona que se los va a hacer es alguien que trabaja allí y está haciéndole como algo por la izquierda, ¿sí? En definitiva, cuando ustedes tengan la prueba de laboratorio y le llevan al médico, es muy probable que esas pruebas no sean tan confiables. Y por ende, el médico va a tomar decisiones erróneas a partir de eso. Y luego ustedes intentarán decir, ¿pero por qué estoy peor? Claro, porque todas las decisiones que se tomaron fue en virtud de pruebas que no eran confiables. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Y menciono esto porque ya me engancho al tema de la estadística. Si yo no tengo el panorama lo más claro, si yo no tengo las estadísticas lo más cercano a la realidad, aunque sea una muestra, ojo, que no tengo que alcanzar a tener el 100% de la plenitud de pruebas, ni tengo que tener tampoco el 100% de los casos de personas que fallecen y saber que fueron por COVID-19, pero tampoco es que voy a tener unos márgenes muy desproporcionados, porque nuevamente allí cualquier tipo de decisión que se llegue a tomar, esa decisión va a tener un sesgo, no va a ser una decisión coherente. Y encima, si la gente que se encarga de tomar decisiones son gente que toma muy malas decisiones, ya imagínense ahí todo cómo se va armando. Es que la realidad de las cosas es así. Y tan es así que ni siquiera voy a mencionar, uno, porque no lo tengo, dos, porque no sé qué está pasando, el cuadro estadístico de Ecuador. La verdad que nosotros en vez de mejorar, yo no sé, o sea, yo mejor me río, la verdad, porque ya en cuarentena uno amargarse es enfermarse y lo que uno menos quiere es enfermarse. Entonces es mejor reírse. O sea, yo me río porque cuando uno cree que el gobierno no puede actuar peor, se busca algo para demostrar que sí puede hacerlo. Si no, miren, hace 2 días el agravio que le hace a la educación superior, a las universidades. O sea, un acto tan mísero. Encima que el presupuesto que se utiliza ahora, en el 2020, es de una preforma presupuestaria que ya fue aprobada en el 2019 con el dinero que se recaudó el 2019. O sea, es hasta inconstitucional lo que se pretende hacer en el 2020 con las universidades. Porque si quisieran hacer eso, debería comenzar a actuar o regir desde el 2021. O sea, por donde ustedes lo quieren mirar, si ustedes creen que el gobierno no puede hacer algo para poder, no sé, hacerlos sentir mal, hacerlos deprimir o peor, defraudar, pues se inventa y lo hace. Sí, eso es increíble. Veamos cómo se encuentra lo del coronavirus a nivel mundial. Y ya saben ustedes de largo el país que peores condiciones lleva esto, sin lugar a dudas, es Estados Unidos, y es el país que quiere comenzar a levantar, presionado por el aparato económico, quiere comenzar a levantar la cuarentena en muchos de los estados. Allá, al ser una unión de estados, ¿sí? Son los Estados Unidos de América, se hacen una unión de estados, cada uno de los estados puede regular aquello y puede tomar decisiones.
Pero muchos de los que pertenecen al partido de Trump, que son los republicanos, parece que van a aceptar esa sugerencia de levantar restricciones y obviamente lo que podría venir acá sería aumentar esta cifra. Hoy por hoy Estados Unidos, hoy 5 de mayo, martes 5 de mayo, presenta ya 1.203.502 casos positivos. Como primer puesto, luego España con más de 219.000, Italia tercero con más de 213.000, Reino Unido cuarto con más de 196.000, Francia quinto con más de 170.000, Alemania sexto con más de 167.000, Rusia séptimo con más de 155.000, Turquía octavo con más de 129.000, Brasil noveno con más de 114.000, Irán décimo con más de 99.000 y China en el puesto 11 con más de 83.000. Luego en el puesto 12 está Canadá con 63.000 y Perú en el puesto 12 con 51.000. Si ustedes se fijan también, los datos de Canadá son datos que también han crecido considerablemente. Entonces, está siguiendo lo mismo que pasó con Rusia, con Turquía, con Brasil y con Irán cuando superaron a China. Entonces, no les extrañe que Canadá, junto con Perú y probablemente hasta Bélgica y la India, en un lapso de días pudiera superar tranquilamente a China. Y miren cómo lo van desplazando allí. Y esto no hay que ser muy matemático, filosófico, científico, tecnológico, de nada por el estilo. Es una cuestión simplemente de ver curvas de crecimiento. No se necesita nada más que eso. Nosotros estamos, según los datos que nos han dado, que han quedado congelados, estamos en puesto 17, con 31.881 casos positivos. Ahora, yo pregunto, ¿por qué no transparentamos nuestros casos? ¿Por qué no damos información valedera? ¿Por qué confundimos las cifras? ¿Por qué un día sí una cosa, otro día otra cosa? ¿Por qué hacemos tan difícil poder llevar una escala estadística adecuada? Porque llevando eso podríamos responder fácilmente a la pregunta de José Roberto Rodríguez Lord de cuándo llegaremos a la meseta y obviamente cuándo podríamos estar hablando de la curva descendente. Por lo pronto, al menos se especula, según las municipalidades, y hablo específicamente de la Municipalidad de Puerto Viejo, que se va a extender al menos en la ciudad hasta el 31 de mayo. Tengo entendido que otras ciudades van a adaptar la misma situación y por ende hay que irse preparando a ello. Entonces, nuevamente, si esto es tan cambiante, tan variable, ¿por qué, por ejemplo, los bancos solo han decidido suspender en el mejor de los casos, 2 meses el pago? ¿Por qué no se varía todo eso? ¿Por qué simplemente los ciudadanos comunes son los que tenemos que pagar con nuestro pecunio económico, con nuestra capacidad resolutiva, en fin, con todo ello, y las grandes fortunas del país no se ven mermadas mayormente? Son las cuestiones contradictorias y que lastimosamente, si existe un gobierno pusilánime y que no mire los intereses de la gran mayoría, porque estamos hablando de que 20.000 familias y lo que ellos decidan es lo que conviene para el resto de los 17 millones. Y así no pueden ser las cosas. Tanto es así que miren la estadística a nivel latinoamericano, que siempre la mencionábamos también. Cuando en Estados Unidos ya tenía yo 1.203.502 personas contagiadas, tenía 71.022 personas fallecidas. En Brasil, 114.715 personas contagiadas y 7.921 personas fallecidas. En Perú, 51.189 personas contagiadas y 1.444 personas fallecidas. Lo de Perú, como va creciendo, uno entendería que de pronto la situación allá también está bastante desbordada. Y en algunas ciudades de Perú, definitivamente la situación está bastante desbordada. Pero aún así, no ha tocado el punto cúspide que tuvo Ecuador, o que ha tenido Ecuador, sobre todo entre marzo y abril, y la mediados de abril, donde las cosas fueron como todo el mundo las sabe, ¿sí? Así que esas cifras que tiene Ecuador, la verdad que cada quien las ve como más distantes de lo que pudiera ser la realidad, porque no extrapolan correctamente, nos hacen vacíos informáticos, nos apagan la parte informática por días, fines de semana, etcétera. Entonces es muy difícil que se pueda hacer así. Si ustedes se fijan a todos los países, de lo que yo vengo haciendo esta evaluación, me parece que en Colombia en estos días hubo 1 o 2 días que no dieron información, nada más. En Chile siempre han dado información. En Argentina me parece que un día, parece que algo se colgó con la página
y no cargó un día, ¿sí? Pero Ecuador hasta en eso está marcando récord, ¿ah? Porque hubo un fin de semana que no dijeron nada porque iban supuestamente a emparejar, otro día tampoco, y como que no interesa, como que no es importante, como que las cifras no significan absolutamente nada. Hay que entender, nuevamente, por eso que hay que invertir en educación, por eso es que sobre todo, o sea, todos los estamentos de educación hay que invertirlo, pero sobre todo no se puede intentar quitar asignaciones presupuestarias como por ejemplo las universidades, porque con eso conseguimos que nuestros profesionales no salgan bien preparados. Y nosotros tenemos que procurar que el nivel de preparación de todos, escuela, colegio, universidad, etcétera, sea el mejor nivel, porque nadie sabe quién de nosotros pudiera estar en una dignidad pública. Bueno, sí sabemos quiénes están ahora y sí sabemos qué tipo de características tienen, pero hablando en el futuro y siempre pensando en optimista y en positivo, nunca nadie sabe quién de nosotros pudiera estar y al menos necesitamos que su preparación sea lo más óptima posible. Y eso lo garantizo volcando los recursos necesarios, no quitando los recursos. O sea, no hay un país del mundo que en plena pandemia sí quite recursos a educación. O sea, podemos revisar todos los países, y no van a haber uno solo, salvo Ecuador, que hayan quitado recursos a la educación y ni que hablar a la salud, porque ahora con tantas cosas que dicen de que fundas de basura que deberían, para cadáveres que deberían costar 16, 21 dólares salen en 150, 140, es un desastre. Y los medios de comunicación, todos callados, todos silenciosos, porque me imagino yo que a ellos les conviene, porque no puede haber otra razón. Que se juegue con la vida de los seres humanos, con la salud, con la educación, son actos viles. Como tan vil también lo que está pasando en esta información que no nos actualizan desde mi punto de vista. Entonces, Ecuador estamos con 31.881, 1.569 personas fallecidas. México, 24.905 con 2.271 personas fallecidas. Chile, 22.016 personas positivas y tiene 275 personas fallecidas. Colombia ya superó República Dominicana, yo les había advertido de eso, ya superó y tiene 8.613 casos y 378 personas fallecidas. Y miren que en Colombia, y ojo, un llamado para Colombia, yo con Colombia tengo rato que vengo avisando porque la familiaridad que tenemos nosotros los de Ecuador con Colombia es muy alta, la verdad, ¿no? Dentro de los países vecinos, bueno, dentro de los países vecinos que son solo dos, Colombia y Perú, con el mejor país que de una u otra manera nos hemos llevado siempre ha sido Colombia. Y no es que con Perú nos hemos llevado mal, bueno, sí tuvimos nuestros conflictos, pero la verdad es que fenotípicamente, genotípicamente, hasta en muchas cosas nos parecemos. Sin embargo, me parece que ha habido como una mayor simpatía hacia la parte colombiana y viceversa. Entonces, con Colombia, yo siempre vengo manifestando que Colombia es en parte nuestra realidad, pero con 8 o 10 días atrás, más o menos. ¿Sí? Entonces, las cifras de Colombia, que las veo que están subiendo, me estremece un poquito porque muchos municipios de Colombia están presionando para que a partir de la próxima semana ya comiencen a levantarse muchas de las medidas restrictivas. Es más, yo les puedo asegurar que ya esta semana, sí, sobre todo en Bogotá, lo que se denomina el Transmilenio, que es una de las vías de comunicaciones más activas que tienen allí en cuanto a la parte urbana, ellos ya comenzaron a actuar de mayor complacencia que frente a otros días. Entonces es importante que conozcan eso. Así que Colombia, con 8.613 casos, tienen 378 fallecidos. República Dominicana, 8.480 casos, 358 fallecidos. Panamá, con 7.387 casos, tiene 203 personas fallecidas. Argentina se encuentra con 4.887 casos, con 262 personas fallecidas. Cuba tiene 1.685 casos y 69 personas fallecidas. Y escuchen esa cifra porque ya Bolivia prácticamente la ha empatado. Tiene 1.681 casos y 82 personas fallecidas. Entonces ya el día de mañana ya Bolivia va a superar a Cuba. Porque nuevamente es curva de crecimiento. La de Bolivia es mucho más sostenida que esto. Y Venezuela, nuevamente, si es que es real las cifras que nos dan, tiene 361 casos y 10 personas fallecidas. Venezuela estadísticamente está entrando en la meseta. Estadísticamente. O sea,
nuevamente, esto no, al menos de los otros países, o sea, yo sí he tocado puntos que pueden considerarse políticos, pero yo soy docente universitario, aunque no lo fuera, yo no puedo permitir que se vilipendee a quitar recursos a la educación, o sea, y no, nadie de nosotros debería hacerlo, o sea, porque están jugando con el futuro de nuestros hijos. Uno ya es profesional, yo ya tengo título de cuarto nivel, etcétera, y tengo otras aspiraciones de educación, pero uno los puede solventar. Pero la pelea es a favor de aquellas personas que se están preparando. Yo tengo hijos que están en carrera universitaria, tengo niños que están en escuela, ¿sí? Y probablemente quizás nuestras condiciones puedan dar la posibilidad de que ellos puedan educarse, pero hay otras personas que no lo hacen. Entonces, mientras no tengamos educación y salud universal, gratuita, de accesibilidad directa y de buena calidad, no habrá población que pueda superar nada. Y de una u otra manera estamos condenando a que tengamos el tipo de político que tenemos. ¿Sí? Y ojo que muchas veces tienen hasta buenos perfiles, buenos cuadros, pero demuestran unas inconsistencias humanistas que la verdad uno cree que esos títulos quedaron o los entregaron simplemente como una prebenda, como un intercambio comercial, en fin, porque uno no puede asumir aquello. Sin embargo, eso ya va dentro de la condición normal de cada persona. Pero en la medida que uno tenga mayor cantidad de educación, conozca más, pueda abrir los ojos, ¿sí? Y pueda tener la posibilidad de entender el mundo, no solo desde una visión, sino desde múltiples posibilidades dentro de lo multipolar que es el mundo, uno puede tener una mejor connotación y es difícil que lo puedan manipular. Por ello, al menos mi ejercicio personal es no leer nada de los medios de comunicación de mi país, los normales, y sí valerme de muchos de los medios de comunicación alternativos, que hay muchos que son muy serios y muchos que, la verdad, siempre actúan con ética, que eso es importantísimo. Entonces, yo les digo, si algún medio de comunicación a ustedes les miente, ¿por qué tienen que seguir confiando en eso? Porque si te mienten una vez, es culpa del medio, porque te está manipulando, te quiere manipular. Pero si ya te mienten 2, 3 o 4 veces, ya es culpa tuya, porque tú quieres que te manipulen. Sí, porque no se explica otra forma. Entonces, es nuevamente como cuando uno está en la relación con alguien. O sea, si uno empieza con esta situación de la mentira, automáticamente uno lo da por sentado. En fin, son análisis que quizás no vienen al caso, pero lo que yo quería decir era reflejarlo con el fenómeno de Venezuela, que no quería tocar en nada lo que es la situación de Maduro y esas cosas, para ni siquiera entrar en conflicto de allí, sino que estoy hablando de los números. Los números reales es que el país en Latinoamérica, en Sudamérica al menos, que mejor ha hecho las cosas se llama Venezuela. ¿Sí? Los países que peores han hecho las cosas, hay uno que se llama Brasil y el otro empieza con E y acaba en OR. Entonces ya podrán imaginarse cuál puede ser. Y entonces hay que uno mirar, nuevamente yo les digo, hay que mirar, peor si somos un país pobre. Yo tengo que mirar las cosas que han funcionado bien en otros países, agarrar esas cosas y ponerlas acá. O sea, no, a veces ni siquiera se trata de inventar, simplemente se trata de tener sentido común y guiarse por ello. ¿Sí? ¿Cuántas veces no insistimos desde que empezó esta pandemia? Y nuevamente, ustedes pueden hacer una revisión histórica desde los primeros episodios por decirlo así, de estos videos, y van a ver que comenzamos a insistir. Por favor, tenemos que tener pruebas, la mayor cantidad de pruebas. Por favor, tenemos que equipar a los de primera línea con equipo de protección personal. Por favor, tenemos que invertir en medicina. Por favor, si ya estamos en una emergencia sanitaria, tenemos que volcar todos los recursos allá y utilizarlos de una forma coherente, de una forma honesta y todo eso. ¿Ustedes creen que todo eso se ha cumplido? Pues bueno, ahí le dejo las preguntas y ustedes cada uno responderá en base a lo que consideren. Muy bien, voy a entrar a la parte que denomino rincón médico para no dilatar tanto. Y ahora hay un artículo bastante agradable que se llama La ciencia que no se ve. Las investigaciones básicas siguen su procedimiento dentro de la mitad de esta tormenta viral que estamos padeciendo. Entonces, se manifiesta que últimamente nos ha tocado aprender muchos términos. Entonces, términos como escalada de casos, desescalar, curva logarítmica, doblegar la curva, ritmo reproductivo básico, la famosísima tasa, el R0, ¿sí? En fin, son cosas que uno ha comenzado a escucharla y de una otra manera como que ya se ha familiarizado, ¿sí? Entre tantas otras cosas. Pero ahora comienza a aparecer un término que se denomina proteína no estructural número 12, o sea, que se abrevia como NSP12, que viene
de esta palabra que está traducida del inglés, obviamente, proteína no estructural número 12. ¿Por qué? Porque esta proteína no estructural número 12, ¿sí? Se ha demostrado que es parte del núcleo lógico del ciclo vital que tiene el coronavirus. O sea, es una de las encargadas de la parte de replicación que viene a ser la reproducción del virus. Entonces, en ese momento que sobre el tema Venezuela, que después lo voy a leer, lo envía el doctor Jorge Elías Chanalata y en un rato lo voy a comentar. Entonces, en cuanto a la NSP12, que es la proteína no estructural número 12, es interesante porque esta está aparentemente ordenando detrás del ciclo vital del coronavirus. Por ende, si yo entiendo lo que está funcionando con como ha ocurrido en el caso de China, sobre todo, en laboratorios chinos, ¿sí? Al determinar la estructura atómica, o sea, la forma de los átomos que constituyen esta proteína, ellos están dando un paso gigante para poder tener una forma más ideal para poder atacar al virus. Entonces, el ejemplo es bastante interesante. Es como si usted le regalara el mapa de una ciudad que usted quiere conquistar. O sea, usted quiere conquistar una ciudad X, le regalan el mapa y entonces usted sabe por dónde puede ingresar, cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, en fin. Entonces, eso es interesante lo que pasa con la NSP12. Ahora, la NSP12, ¿sí?, es la diana de fármacos antivirales como por ejemplo el Remdesivir. Ahora, el Remdesivir, que lo han escuchado ustedes probablemente los últimos días muy continuamente y que nosotros ya hablamos del Remdesivir, yo creo que debe ser unos 8 o 10 días atrás, ¿sí? Pertenece a un laboratorio americano. Trata de imitar una de estas letras que confunden a esta nanomáquina que es parte de la proteína no estructural número 12, la NSP12. Así que lo que se ha demostrado en laboratorio, que el Remdesivir podría actuar, ¿sí?, evitando que se replique mayor cantidad de virus. Sin embargo, los estudios ya en la parte real han demostrado ser contradictorios. ¿Sí? Quizás haya como una pequeña, como un pequeño punto a favor, que en aquellos pacientes que estaban destinados a una máquina ventilatoria, probablemente en vez de estar 15 días en la máquina ventilatoria, solo estuvieron 11. ¿Sí? Pero es contradictorio lo de este fármaco. Ahora, ¿qué ocurre con ello? También hay que entenderlo. Cuando yo tengo un fármaco, y si yo, por ejemplo, yo me refiero a persona X que tenga poder y autoridad, por ejemplo, soy el presidente de Estados Unidos como Donald Trump y hoy día se levanta con una subida hormonal, automáticamente digo, encontramos ya un fármaco para atacar el coronavirus, el Remdesivir. ¿Qué estoy originando? Primero, creando una expectativa en la población. Segundo, también estoy motivando a que todo el mundo de una u otra manera compre el fármaco. Porque si me sirve, en teoría, lo voy a comprar. Y ahorita, como estamos viviendo en una escalada de especie de batalla, en una guerra biológica contra este virus, ¿sí?, automáticamente se va a tener la presión para que se comercialice, se compre este fármaco. Estoy hablando del Remdesivir. Por ende, ¿qué va a pasar con la compañía que produce el Remdesivir? Automáticamente en bolsa va a aumentar su cotización. Entonces, nuevamente, nosotros tenemos que guiarnos en base de los hallazgos biológicos que son traducidos a estudios científicos y que mediante esos estudios científicos sí demuestran que definitivamente estos pueden producir una gran valía o no pueden producirla. Eso tenemos que tenerlo claro. Porque nuevamente, aquí siempre me preguntan, doctor, ¿y el NAN? Doctor, ¿y el agua salada? Doctor, ¿y las gárgaras? Doctor, ¿y el BIR? Y doctor, esa medicina que venden en los ríos y esa otra medicina que venden allá. Todo podría funcionar como nada de eso podría valer. ¿Por qué? Porque mientras no tengamos estudios científicos, ¿sí?, la verdad que todo será meramente especulativo y todo entrará en el plano de lo casuístico, ¿no?, que podría ser como no podría ser. Entonces, eso tenemos que tener claro. Detrás de cada de estas cosas, cuando yo entiendo la biología, ¿sí?, yo sí puedo decir esto va a funcionar o no. Entonces, yo ya sabiendo que algún elemento me bloquea, me anula
la proteína no estructural número 12, yo digo, esto sí va a funcionar y sí le tiro fe. Entonces con el Remdesivir todavía los estudios en pacientes son contradictorios. Hay unos que son como favorables, hay otros que no son así. Por lo tanto, el Remdesivir no es la panacea, no es la solución para todo esto. Ojo con eso, ¿sí? Ojo, encima es bastante caro. Todos estos medicamentos que se denominan antivirales con respuesta dentro de la familia de anticlonales, que intentan atacar específicamente una clona o algo, como en este caso la proteína, son muy caros. Incluso los que tenemos acá en el país que se utilizan tienen una característica de ser bastante caros. Bueno, la verdad no sé si en el exterior sean más baratos, pero acá en el país, como nosotros nos damos cuenta, hoy día publiqué algo que entre gracioso y tragicómico, ¿sí? Era de que el virus se originó, bueno, dice, creció en China, perdón, nació en China, creció en Italia, ¿sí? Estudió en Estados Unidos y hizo negocios en Ecuador. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay gente que está lucrando de esta desgracia. Y qué lamentable que ocurra eso. Y sin ir tan lejos, lo lamentable que te especulen con las mascarillas, que te especulen con la medicina. O sea, ojo, yo no estoy diciendo que una persona que tenga su negocio y que tenga que vender su medicina, su mascarilla, no tenga una ganancia, pero tiene que ser una ganancia lógica, acorde. No es que van a intentar ganar todo lo de un mes vendiéndole a una sola persona. Esos son los actos viles, son los actos de miseria que están reproducidos en nuestra población en una parte y bueno, creo que de ese segmento de la población es de donde sacan a nuestros políticos, porque no se puede explicar que, bueno, al menos la gran mayoría de ellos, no se puede explicar cómo puedan pensarse en lucrar con esto. O sea, pueden, y aquí los actos de corrupción desde que tenemos historia, yo tengo 46 años, desde que yo tengo historia han existido en mayor o menor connotación o han sido más públicos o menos públicos, pero tienen tanto para dónde sacar. ¿Por qué quieren lucrar de la desgracia, de esta pandemia? O sea, al menos allí hay que actuar con aplomo, con algo de ética, de humanismo, por Dios. Es una enfermedad que nos puede atacar a todos, ni en eso siquiera. En fin, bueno, entonces era interesante comentar sobre esto y esto se conecta con lo siguiente que es las vacunas contra el coronavirus, ¿sí? Y cuáles son por qué los científicos creen que se puede lograr una vacuna en un tiempo récord, ¿sí? Entonces vamos a hablarlo algo rápido porque si no, no voy a alcanzar de comentar otra cosa que se conecta con esto. Y nosotros estamos viendo que existe una especie de deporte de velocidad, como una carrera, ¿sí? Esa, donde todos son, sí se han dado cuenta cuando es los 100 metros planos, ¿no? Que en las Olimpiadas, que para llegar a la final de los 100 metros planos vinieron los octavos de final, cuartos de final, semifinales, en fin, y van haciendo las carreras ahí, pero cuando uno ve los tiempos que hay desde la gente que corrió en los octavos de final hasta el que ganó, ¿sí? Si mal no recuerdo, creo que el jamaiquino Bolt está en 9 segundos y, si mal no recuerdo, creo que 39 centésimas, ¿sí? O 41 por ahí. Pero desde los octavos de final hasta la final, ¿sí? La variación son de poquitos segundos o centésimos, es mínima la variación. Entonces son carreras muy apretadas. Y así de apretado está existiendo ahora la pelea, bueno, pelea al menos en el buen sentido porque están sacando las vacunas para llegar a una vacuna efectiva contra el COVID, el SARS-CoV-2, que es el COVID-19 de la enfermedad. Entonces, ¿cómo funcionan las vacunas? Algo muy rápido. Hay diferentes tipos de vacunas, entre ellos lo más conocido es la que se llama vacuna vivas atenuadas, en la cual yo utilizo el germen que la produce el virus y lo atenúo, lo vuelvo débil para que al introducirlo al cuerpo no me ataque con la fuerza que debería atacarme e induzca que mi cuerpo produzca anticuerpos. Luego hay vacunas inactivadas que utilizan al germen ya, entre comillas, muerto, ¿sí? Mucho más inactivo, y obviamente que produce una respuesta inmune. Luego están las vacunas de subunidades recombinantes, polisacáridas y combinadas. Estas, en cambio, utilizan una parte específica del germen, como su proteína. Por ejemplo, yo puedo crear una proteína, una vacuna que vaya específicamente contra las proteínas en superficie de este virus y por ende voy a generar la posibilidad de poder tener una mejor respuesta ante ello, si es que estuviera enfrente yo. Y finalmente hay lo que se denomina las vacunas con toxoides.
y estas se utilizan con toxinas fabricadas a partir del germen que causa la enfermedad. Y entonces generalmente para ello utilizo yo otro huésped, un conejo, un caballo, etcétera, donde inyecto el germen, produce anticuerpos toxoides y esto luego los utilizo. Entonces, en cierta forma, vendría a ser lo que yo pretendo hacer con lo del suero de los autoconvalescentes, en cierta manera. Y por cierto, les recuerdo nuevamente, aunque me abra un poquito del tema, que ya acá en Puerto Viejo, en Manabí, estamos haciendo eso, se están reclutando a pacientes. Si usted fue un paciente con COVID-19 y ya negativizó por prueba de PCR, nos ayudaría mucho para poder llegar a evitar que más gente muera y nos ayudaría mucho donando sangre para que pueda usted hacerlo en este plan que lo lleva adelante el doctor Danilo Navarrete, hematólogo, y el cual, si usted es uno de ellos, yo gustosamente le puedo pasar el contacto y solo me escribe, ¿no? Entonces, esta es la forma de crear las vacunas. Luego, cuando se comienzan a fabricar las vacunas, tenemos que asegurarnos de que sean efectivas y obviamente que la seguridad esté bien marcada. Para ello entran en 3 fases que siempre hemos mencionado. Fase 1, que generalmente se utiliza una poca cantidad de personas, 20 a 100 personas, y hay que ver si la vacuna genera algún tipo de rechazo, algún tipo de problema, etc. Pero en un grupo reducido de población. Luego, fase 2 y fase 3. La fase 2 veo efectos secundarios a corto y mediano plazo y veo también o lo utilizo en un grupo mayor de población. Luego una fase 3, que sería un ensayo mucho más grande, que participan miles de voluntarios. Se compara cómo evolucionan las personas que fueron vacunadas respecto a las que no. También se recolectan datos estadísticos acerca de la efectividad y qué tan segura es la vacuna. Esta fase también sirve como una nueva oportunidad para identificar otros posibles efectos secundarios que hayan surgido de la fase 2. Entonces, en algunos lugares están intentando hacer fase 2 y la fase 3 combinada para adelantar los tiempos, porque nuevamente, en el desarrollo de una vacuna, tranquilamente nos podemos tirar 10 años. En esta, inicialmente habíamos hablado que el mejor de los tiempos, 18 meses, pero ya hay promesas de que dicen que antes de diciembre tendremos vacunas. Incluso se habla del mes de septiembre en el caso de algunas universidades, pero bueno, como decimos acá en Manabí, lloviendo es que me mojo, así que tocará ver. Y luego una posible fase 4, en la cual centros de controles de enfermedades como el de Estados Unidos y otros países añaden que muchas vacunas se sometan a esto para poder otorgar la licencia y aprobarlas. El objetivo es seguir monitorizando, recolección de información y obviamente hasta aquí ya se ha perdido o se ha invertido una gran cantidad de dinero y de tiempo. Y luego, cuando ya lo tengo, automáticamente puedo comenzar a producirla en gran escala. En virtud de ello, eso es lo que tenemos ahora. Por honor al tiempo, no voy a hablar en el desarrollo de las vacunas como lo tenemos, pero ya hay 6 vacunas de las más de 80 que se están adelantando en el mundo, ¿sí? De las que están bien adelantado su trabajo. El día de mañana lo vamos a comentar, dónde están, cómo se lo están haciendo y qué posibilidades tenemos de tener una próxima solución en cuanto a vacunas, que esta sí es un elemento profiláctico de prevención para no contraer allí. Es la vacuna como tal, porque de ahí ningún otro elemento salvo lavado de manos, distanciamiento social y uso de mascarilla, que serían las otras vacunas que podríamos utilizar, pero obviamente entendemos a qué me refiero con lo de vacuna. No me quiero alargar mucho para no hacerlo muy cansado el video, y voy a entrar de lleno a leer lo que ustedes han publicado porque me pareció algo interesante que habían comentado por acá. Así que en virtud de ello vamos a darle paso. Ojo que está pendiente y el día de mañana ya lo resolvemos por fin porque ya tengo la información, pero ya no alcancé a plasmarla, pero ya la tengo. ¿Cómo se llama? A Lu Margarita, que ella preguntó desde hace más de 3 días, 4 días, sobre que el esposo trabaja en salud y le dan una mascarilla N95 para que la use 2 días. La use 2 días y para no contaminarla usa una quirúrgica encima. Entonces ya tengo por fin los datos exactos sobre eso. Y el día de mañana los estaremos presentando. Ahora vamos a escuchar de mi voz, pero es la palabra de ustedes. Lo que ustedes publican, escriben, comentan, sugieren, nos retroalimentan, que de una u otra manera siempre nos va a sentir bien.
Muy bien, vamos leyendo desde acá al principio y se une Marcela Cristina Escudero desde Argentina, manda efectuosos saludos y gracias por los aportes, siempre un gusto, ¿sí? Y nuevamente, Marcela, Marcela Cristina, ojalá que sigan así porque la verdad que no suben tanto como uno no desearía subir, e incluso los casos de los pacientes que fallecen también están dentro. Y eso que en Argentina hubo un caso muy sonado de que a un geriátrico, ¿no? A un centro geriátrico, que hay muchos en Buenos Aires sobre todo, una de las personas que atienden allí llegó contagiado con COVID-19 y contagió a un grupo importante de las personas dentro del geriátrico. Si mal no recuerdo, y de pronto si tú escuchaste la noticia, tengo entendido que de entre personal y los habitantes geriátricos eran alrededor de 40 personas y 19 salieron positivas para la prueba. Entonces, miren, a pesar de esos errores que ocurren, ¿sí? Ellos tienen una tasa que me parece a mí está entre las bastante aceptables en Latinoamérica y por qué no en el mundo, ¿sí? Nelly Pizarro manda saludos. José Roberto Rodríguez, gracias, me imagino que es a la respuesta que él había comentado. Emilia Ramos Freile dice, hola, buenas noches. ¿Cree usted que la rapidez con la que los países llegan a la meseta pandémica se relaciona con su sistema de salud y también con la idiosincrasia de los ciudadanos? 100%, estoy 100% convencido que se trata de eso. Yo puedo tener un país que tiene un sistema de salud perfecto, pero si sus ciudadanos son irresponsables y no acatan lo que se les pide, no va a ocurrir nada más alejado de que va a haber un número importante de fallecidos, de afectados. Pero si tengo las dos condiciones que manifiesta Emilia, en el sentido de que tenga se relacione con un buen sistema de salud, la idiosincrasia de los ciudadanos, de acorde a todo ello, por supuesto, en este caso ese 1 más 1 se haría el 2. Y por algo yo ya tengo lo que está ocurriendo en Corea del Sur, yo ya tengo lo que está ocurriendo, o lo que ha ocurrido, ¿sí? En la misma China, donde un buen y férreo sistema de salud unido a una disciplina bastante interesante de la población han hecho que hayan podido controlarla. Pero ustedes fíjense, esto, la gente que se conecta a diario, vayan viendo cómo China de primer puesto fue bajando a segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta ubicarse ahora en 11º puesto en el número de casos en el mundo. Si las cosas no se hubieran hecho como se hicieron, obviamente con la población que tiene China, la mayor del mundo, debería estar primero. Es una cuestión muy obvia y no ha sido el caso. Ya están en el puesto número 11 y tiene por encima países que, por ejemplo, España tiene algo más allá de 50 millones de habitantes. China tiene 1.300, o sea, la diferencia es abismal. Ni que se diga con Italia, ni que se diga con Alemania, ni que se diga con muchos países allí. Quizás el que les pueda estar haciendo algo de calor es Estados Unidos, de los que están primero, ¿sí? Pero el resto tiene poblaciones mucho más, con menos cantidad de habitantes, si lo comparo. Entonces, Emilia, la pregunta de Emilia, que para mí más que pregunta es una afirmación, yo la coloco así: si se hacen las dos cosas, obtenemos resultados agradables. Y bueno, yo sumaría una tercera, porque ella habla sobre la relación con el sistema de salud, pero yo lo encadenaría la relación que tiene también el gobierno, cómo actúa el gobierno, qué tipo de medidas brinde. Porque también nuevamente, a mí yo puedo ser disciplinado, yo puedo acatar cualquier orden y me dice, señor, usted tiene que permanecer en casa, usted tiene que estar 70 días en casa. Yo le digo, perfecto, pero si yo no tengo trabajo, no tengo cómo comprar alimentos, ¿cómo vivo 70 días? Entonces el Estado me dice, tranquilo, yo tengo un seguro para desempleo, o tranquilo, yo me voy a encargar de la alimentación, o tranquilo, si a usted le pasa algo, yo me voy a encargar de usted. Yo tranquilo, por supuesto que tranquilo, puedo pasar los 70 días, los 100 días, lo que usted me diga, porque sé que es beneficio mío y de los míos, pero en el momento que nadie me garantiza eso, al 5.º día de no tener cómo alimentarme, si es que todavía estoy vivo, por Dios que voy a buscar cómo hacerlo, porque o me mata el COVID-19 o me mata la desnutrición, la hambruna, por Dios. Entonces eso hay que entender. Entonces yo este punto que comenta Emilia, yo le sumaría de tener un buen sistema de salud, tener también que los gobernantes estén acorde a lo que está ocurriendo y se deban a su pueblo y no a 20.000 familias como ocurre en países como lastimosamente aparentemente es el nuestro. Víctor Bravo dice,
usted sea sincero. ¿Cómo ve la situación del país con el COVID-19? A ver, soy sincero. Nuestra situación, de lo que tenemos hasta ahora, es un desastre. Lo hemos hecho mal, tenemos las peores cifras a nivel mundial, ¿sí? Pero nuevamente, todos los días, esta enfermedad nos da la oportunidad de reivindicarnos. Yo no soy brujo, yo no puedo hablar de futuro, yo tengo que hablar en base de lo que se vive el día a día en relación a este tema, obviamente, porque en lo mío yo soy imagenólogo, entonces si yo tengo el estudio de imágenes de un paciente, yo sí puedo hablar sobre el estado del paciente y hacer una proyección de cómo él va a estar en relación a eso, porque yo tengo los datos exactos, o sea, mis equipos me brindan esa información, entonces yo sí puedo dar el panorama al paciente, digo, mire, con sinceridad, esto que usted tenía hace un mes, ahora lo tiene peor y la verdad que esto nos dice que la situación se va a agravar. O sea, yo podría decirlo eso en base a estudios de imágenes. Estoy hablando de mi caso, por si acaso. Entonces, si yo no tengo esa información de una manera correcta, yo no puedo proyectarme hacia el futuro. Entonces, lo que yo sí puedo decir es que hasta el momento, lo que nosotros hemos hecho, no lo hemos hecho bien. Lastimosamente hemos fallado y fallado mucho. Entonces, esos errores, sí, ojo, que no solo estoy diciendo que el gobierno sea el culpable, sí, lo son, pero no son los únicos, también están gobiernos locales, seccionales, y también estamos nosotros como ciudadanos comunes, porque tenemos que reconocer nuevamente que la indisciplina, sobre todo en muchas ciudades, es una cuestión que escapa de cualquier otra cosa. Yo les pongo un ejemplo. Hoy día hablaba con un familiar, un compadre de la ciudad del Carmen. La ciudad del Carmen nosotros en Manaví le decimos la Puerta de Oro, porque está al lado de la provincia de Santo Domingo y es la entrada a Manaví. Entonces, en la ciudad del Carmen, confirmados, hay 62 casos, la memoria puede que me falle, pero si no son 62, son 66 casos positivos. Y allá han fallecido 12 personas. Entonces, la letalidad allá está cercana al 20%. Eso es una barbaridad, porque sería la letalidad más alta que hubiera en el mundo. Entonces yo le digo, a ver, tranquilicemos, analicemos bien. Yo le digo, si en el Carmen no hacen la suficiente cantidad de pruebas, porque en el momento, o sea, yo a los fallecidos, yo no los voy a poder engañar, no voy a poder mentir, no voy a poder ocultar. Es por eso que a pesar de que el gobierno no haya querido esconder todo eso, a pesar que los medios de comunicación de acá hayan querido esconderlo, pero fue tanta la cantidad de gente que falleció, sobre todo en Guayaquil, que los medios internacionales todos publicaron, y no eran fake news, eran medios que no tienen nada que ver con defender a un gobierno anterior ni nada por el estilo, porque lo publicaba la BBC, lo publicaba la CNN, que de izquierda no tienen absolutamente nada, discúlpenme, son gobiernos que tienen una línea editorial más de derecha. Entonces, ellos publicaron toda esta información, y esta información fue la que se conoció el mundo y de una u otra forma nos dio este ejemplo. Entonces yo manifestaba con la situación de la ciudad del Carmen, en Manaví, al norte de Manaví, que con esa estadística de los fallecidos tenemos una letalidad altísima, cercana al 20%. Pero yo le digo, pero lo que pasa es que ya ha ocurrido que al no hacer mucha más cantidad de pruebas, lo que me he limitado es aumentar el número de casos positivos, porque yo le manifesté, imagínate que hubieran tenido ya 200 positivos y hubieran seguido teniendo los 12 fallecidos, la letalidad allí hubiera bajado por alrededor del 5% y la cosa cambiaba considerablemente. Entonces, todos esos datos son importantes. Si ven lo importante que es eso. Entonces, en relación a la pregunta de Víctor Bravo, la situación del país, sí, en el aspecto de salud, ha sido un desastre, y eso creo que no hablo mal en ningún sentido, porque todos hemos palpado aquello. Y la gente que incluso ha acudido a un hospital se ha dado cuenta que no ha podido ser atendido, a veces ni siquiera por cuestión del personal que trabaja ahí, del equipo y todo, sino porque ya no hay dónde más poner personas enfermas, no hay dónde más, o sea, escapa de toda posibilidad. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Lastimosamente se ha manejado mal. El COVID-19, nuevamente manifiesto, ofrece siempre la posibilidad de que día a día yo pueda reivindicarme, pero para eso tengo que actuar bien, ¿sí? Y cada vez que yo muestro actos de corrupción en la compra de materiales, no estoy actuando bien. Si pretendo quitar presupuesto a las universidades, a la educación, no estoy actuando bien. Si pretendo yo favorecer a cierto grupo de personas, impidiéndole que incluso le cobren algún tipo de impuesto porque ellos tienen plata en paraísos fiscales, no estoy actuando bien.
Y si pretendo cobrarle a la gente que gana poco hasta impuestos, no estoy actuando bien. Entonces son todas esas condiciones que a la larga hacen que yo no esté actuando bien como gobernante. Entonces, día a día, el COVID-19, ¿sí?, nos ofrece posibilidad de reivindicación. Y bueno, ¿qué te diré? ¿Sí? En el futuro, ahí lo que sea. Diana Mera nos manda saludos, Ampari Arteaga también. Víctor Bravo dice, ¿dónde vamos a parar con todo esto? Bueno, yo nunca pierdo la fe, porque así también como hay esta gente que tiene los despropósitos, también está el otro grupo de gente que actúa en buena forma. Y en eso los primeros líneas de atención tienen un trabajo de... Yo ya conozco colegas míos que sufrieron COVID-19, que salieron positivos en prueba, que ya salieron negativos en prueba y están desesperados y ya volvieron a trabajar. Y conozco gente que merece el aplauso porque ellos están desesperados en volver a trabajar porque se sienten que ahorita pueden responder de mejor manera porque entran protegidos, pero al menos sabiendo de que pueden tener la garantía de que no van a infectarse. Entonces, yo conozco ese tipo de gente, conozco en médicos, conozco en licenciados, conozco en choferes. Entonces, ese tipo de gente, ese tipo de ecuatorianos es el que está dando la cara. Conozco en el personal de policía, ¿sí?, en el personal de limpieza. Es increíble, auxiliares de limpieza que se enfermaron, que vieron a su gente padecer y que quieren volver de nuevo a trabajar. O sea, ese tipo de ecuatorianos también hay. O sea, no es que aquí de pronto alguien me escuche y va a decir que los peores seres humanos están acá. No, en toda población de 100 individuos voy a tener una gran mayoría que son buenos, voy a tener una minoría que son malos y una peor minoría que son pésimos. Lo único malo es que nosotros tenemos una capacidad para que esta mínima minoría estén allí teniendo poder y capacidad de decisión, y ese es el detalle. Pero hay mucha gente valiosa y yo también creo que este es un buen motivo para poder reivindicarnos en todo sentido. Nosotros vamos a hablar en el futuro de, así como hablamos de en qué año estamos, en el 2020 después de Cristo, el DC. Pues dentro de poco hablaremos el AC y DC en relación con antes coronavirus, después coronavirus. Entonces ya estamos viviendo, o ya viviremos dentro de poco los primeros días DC, después del coronavirus. Así que podríamos empezar a hacer un nuevo calendario. Y ese nuevo calendario tiene que estar marcado con cosas importantísimas que cada uno de nosotros aporte. Todo lo que podemos aportar en positivo, todo desde pequeños, medianos a grandes actos, va a ser sin lugar a dudas ahí. Desde la persona que está en una tienda vendiendo al precio oficial e incluso a veces está haciendo pequeños descuentos a la gente, eso es un punto positivo. Aquellas personas que tienen su farmacia y venden como tienen que vender, eso está siendo un punto positivo. Aquellas personas que están en la alimentación y venden sus alimentos ganando un margen adecuado para sus necesidades, eso está haciendo la diferencia. Entonces, así como hay de estos individuos que quieren valerse de este tipo de problemas, también tenemos los otros. Y créanme, la gente de afuera que me escucha, los ecuatorianos somos buenos, los ecuatorianos somos nobles, los ecuatorianos somos hasta a veces demasiado confiados. Yo creo que por eso nos pasan las cosas, porque somos exageradamente confiados. Y en definitiva, a veces uno peca, pero por confianza, no por otra cosa. Y entonces eso es lo que ocurre. Así que de base somos buenos, pero también el camino al infierno está hecho de buenas intenciones. Entonces vamos a tener una nueva visión de ver el mundo y nuestras vidas en una relación de AC y DC, antes coronavirus y después coronavirus, ¿sí? Muy bien, acá dice Jorge Elías Chanalata, un saludo cordial, gracias. Livia Rosa dice, buenas noches, yo no sé qué va a pasar cuando termine esto de la cuarentena, qué tal un rebrote, todo es posible, por eso hay que tomar las medidas teniendo una orientación científica para que sea una medida que evite ese tipo de posibilidades. Y justamente el doctor Jorge Elías Chanalata nos dice, Venezuela tiene en estos momentos cientos de periodistas internacionales acreditados, activistas de oposición que están dentro del país, todos a la espera que se descubra si el gobierno manipula o esconde datos. Pienso que si existe un caos en salud, sería el mejor pretexto para intervenir y derrocar al régimen. Es decir, parece muy difícil que se estén maquillando datos sin que la oposición haga la respectiva denuncia y los medios su respectivo escándalo. Han tomado providencias, incluso ofrecieron donar insumos y hasta un laboratorio a Colombia para hacer pruebas. Eso se puede verificar en Google. Coincido que hay algo de buena planificación y contingencia. Estoy de acuerdo con él, pero ojo, no quiero sonar yo que estoy defendiendo un régimen que se puede interpretar de esa manera. Yo puedo asegurar que las medidas que se han hecho en Venezuela, artículos de lo que se ha hecho en Venezuela. ¿Saben lo que ocurre en Venezuela ahora?
dejemos de lado la parte política en eso, no nos metamos en eso, pero veamos las cosas buenas que pueden servir a nosotros. Han activado, como en Costa Rica, han activado, ¿sí?, unidades de trabajo de salud que van a sus casas. Y ellas se encargan, porque también están organizados por barrios, se encargan de saber qué persona podría estar enferma y comenzar a interactuar con esa persona y ese grupo familiar. Y de esa manera evitar propagación y mitigación del virus. Entonces, esa es la forma que se debe de hacer. Pero si acá tenemos problemas para recibir a nuestros enfermos, imagínense intentar hacer eso que llegan a las brigadas. Yo sé que muchas veces han llegado respuestas de médicos del Ministerio de Salud Pública por llamadas al 171 a toda la familia. Pero ¿pueden asegurarme que todos los que han llamado han recibido ese tipo de visita? La verdad no, es que no se alcanzan tampoco. Entonces, allá hay muchas cosas que se han hecho bien. Y el comentario del doctor Jorge Díaz Chanalata es muy oportuno porque es la verdad. Habiendo tanta cantidad de periodistas acreditados internacionales, teniendo una posición muy férrea y Estados Unidos buscando cualquier pretexto para intervenir, la verdad es que como han actuado, lo han hecho bien. Ahora buscaremos las explicaciones allí, pero desde el punto de vista médico está muy claro lo que ha ocurrido. Andy Mauro Álava Cepeda dice, yo vivo en Nueva York y el medicamento no está a la venta, el Remdesivir. Es más, acá nada de estos fármacos se puede comprar sin prescripción médica. Y por una parte, yo le digo a Andy que está bien que sea así, porque es un fármaco caro y de pronto no garantiza de que sea 100% efectivo. Entonces, en una parte está bien. Pero bueno, igual en teoría debería ser así en todos los países, que si usted necesita un medicamento de estas características o de cualquiera, tiene que ser bajo prescripción médica. También él comenta, Andy Mauro Álava Cepeda, él vive en Nueva York por si acaso, él dice especulaciones por parte del IES con las mascarillas y salió otro problema con las bolsas plásticos para cadáveres donde sus valores son exuberantes. Totalmente de acuerdo. Es lamentable. Y de verdad que nosotros como humano común y corriente, ver que alguien se pretenda, es un robo, para mí es un robo. O sea, alguien algo que vale 16 o 21 dólares lo vende en 140 y en estas condiciones y para lo que tiene que servir, para mí es uno de los robos más viles que puede haber en la historia. Sí, de los robos más viles. Porque estamos jugando con todo esto, la presión que vivimos todo con la pandemia y encima de esta manera, ¿no? La doctora Evelyn Rocío Moreira dice, como siempre, buena charla, gracias. Jean-Pierre López se ha unido, Andy Mauro Álava Cepeda manda saludos, Brigitte Amor se llama ella, se ha unido, Walter Quispe también, María Fernanda GB, Ani Ceci González también, Eric Morán también, Andy Mauro Álava Cepeda dice, es mejor aplicar el distanciamiento físico que el distanciamiento social. Porque socializar puedes hacer, pero con distanciamiento. Ah, por supuesto. Sí, él me dice que, por ejemplo, ustedes pueden interactuar con otra persona, pero al menos tienen que estar a 2 metros y cada uno protegido con mascarilla. Por supuesto, eso se puede hacer. Sí, claro que sí. Israel Bravo Sabando se ha unido. Jennifer Paola Cedeño Bravo dice, buenas noches. Una vez más, gracias por la información que nos comparte cada noche. Un gusto. Mientras haya fuerza y energía y tiempo, no hay ningún problema. Mauro Quiroz Rodríguez. Andy Mauro Álava Cepeda de nuevo dice, acá en los Estados Unidos se suspendieron totalmente las clases, o sea, ya el año lectivo terminó, presencial. Solo vía online, deberían hacerlo en Ecuador por la salud de los niños y jóvenes también. Bueno, le comento a Andy Álava, por ejemplo, yo soy docente de la Facultad de Medicina y este semestre nosotros los vamos a llevar vía online. Entonces nosotros nos estamos capacitando para tener las mejores herramientas. Ojo, que no va a ser, porque yo doy clases de medicina, doy a 5º semestre. Mi cátedra se llama Diagnóstico por Imágenes. Entonces, no va a ser lo ideal de lo que se puede hacer, pero hay que entender también que es una guerra. Y lo que estamos haciendo en medicina acá en Manabí, porque en Puerto Viejo también, en Manta también, se lo está haciendo en Guayaquil, probablemente se lo va a hacer en Quito, y probablemente se lo va a hacer en otros lugares del mundo. Igual con la medicina, la educación tradicional. O sea, al menos en Ecuador, y ver a nosotros la parte... Yo le puedo hablar por la parte de docencia universitaria en medicina. Nosotros vamos a llevar clases virtuales y estamos capacitándonos para poder llegar con las mejores herramientas para que el alumno, de una u otra manera, no salga tan perjudicado. Obviamente va a haber un perjuicio, pero que no sea el mayor. Y lo que sí es que también tenemos que pedir a nuestros alumnos la total empatía y solidaridad y entender lo que estamos viviendo y por lo tanto ser lo más responsable, ¿sí? Ser lo más auténtico y el momento que tienen que tener sus clases virtuales, unirse a ellas. O sea, va por ambas vías, ¿no? Tanto por la docencia como por los estudiantes.
Sonia Mero se ha unido. Félix Cedeño Vélez manda saludos desde la Puerta de Oro de Manabí, desde el Carmen, por supuesto. Alexander Tama Bellán se ha unido. Marta Santana dice, a usted también hay que aplaudirlo para la información confiable. Gracias. Se nos ha unido César Armando Bermeo y dice que se está transmitiendo por hoja de ruta, por Ciudadanos en Resistencia y otras voces. Agradecemos. Estos medios alternativos como hoja de ruta, Ciudadanía en Resistencia y otras voces, la verdad que ofrecen otro tipo de, mejor dicho, ofrecen información bastante confiable y fidedigna y ofrecen otro tipo de visión. Así que si está entre sus posibilidades poder seguir a hoja de ruta, a Ciudadanía en Resistencia y a otras voces, ¿sí?, van a tener otra perspectiva y podrán ampliar su condición mental en el sentido de que no solo se pueda dejar tener un ángulo obtuso de información que muchas veces los medios de comunicación tradicionales nos obligan. Así que hay que tener presente aquello. Se ha unido Vicente García Macía. Vicente García tiene nombre de un colega médico, capaz que es él. Buenas noches. Y ya me he extendido y no pensaba extenderme tanto. Y para ir terminando voy a ver acá si hay algo que quedó pendiente. Por acá Jennifer Paola Cedeño dice, buenas noches, en los Estados Unidos ya se aprobó por la agencia reguladora el uso del fármaco Remdesivir, porque acorta el tiempo de recuperación de los pacientes. Sí, se aprobó, pero verán que hay estudios contradictorios, ¿eh? Hay estudios que están hablando de eso, y lo que se ha demostrado es que aquellos pacientes que iban a pasar en ventilación mecánica 15 días, llegan a estar 11, que de pronto puede ser significativo, pero hay estudios contradictorios. No nos tiremos de lleno a hablar que ya el Remdesivir es la solución a todo, ni nada por el estilo, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. José Roberto Rodríguez dice, maestro, hablando de la curva, ¿no? Y Leonardo Molina Vélez, y esto creo que fue del día de ayer, sí, por la ropa, manda saludos desde la ciudad de Chona, el doctor Leonardo Daniel Molina Vélez. Muy bien, entonces estamos llegando a la parte final de esta transmisión. Agradecemos la presencia de ustedes, agradecemos la posibilidad que ha ofrecido Ojos de Ruta, Ciudadanía en Resistencia y otras voces para poder amplificar este video, y de una u otra manera siempre recordarles que todo acto, por mínimo pequeño que podamos hacer en favor de los que nos rodean, sin lugar a dudas va a formar o a crear una cadena de favores que van a, de una u otra forma, ¿sí?, tratar de anular ese tipo de actos y misericordias que crea la otra gente, que de pronto es la que toma decisiones, pero es un grupo minúsculo. Así que nosotros volteemos esto que está ocurriendo. Por si acaso, me estaba yendo sin hoy dar una felicitación grande a los chicos de la Universidad Central, que el día de hoy, en toda la patria, en la Plaza Indoamérica, en la ciudad de Quito, salieron a protestar guardando distanciamiento entre personas, pero mostrando que no es posible que a la educación se le merme, se le intente sacrificar en esto, ¿sí? ¿Por qué no se quita uno de los 4 sueldos que tiene esto que se hace llamar presidente? ¿Sí? ¿Por qué no se actúa con tantos asesores? Porque hay tantas formas de hacerlo. ¿Por qué se quiere perjudicar a la educación? ¿Sí? ¿Por qué se quiere hacer eso? Entonces, un llamado de felicitación a los chicos que salieron allí, y esta juventud es la que a uno siempre lo hace llenar de alegría y de buena vibra, porque sabemos que hay gente que está protestando cosas que hay que protestar, cosas que valen la pena, y son gente que está entrando en la empatía de saber que si ellos no protestan, ¿sí?, están condenando a su generación. Dicho esto, una muy buena noche con todos, muy buena vibra, un abrazo virtual, y si Dios lo permite, el día de mañana por acá estaremos. Chao.